Buenas tardes, mi nombre es Inmaculada Concesión López Torralbo y a continuación vamos a ver la unidad 9 que se titula Contrato de contingencia y economía de ficha. Pues bien, en primer lugar encontramos los sistemas de organización de contingencias que hacen referencia al desarrollo de las técnicas operantes que permiten una aplicación especial y más compleja. Pues son técnicas mucho más complejas que pretenden controlar varias conductas y varias personas a la vez. Existe un control relativamente amplio del ambiente y suele utilizarse reforzadores generalizados. Y los principales sistemas de organización de contingencias es la economía de ficha y los contratos conductuales. En cuanto a la economía de ficha, puede decir que es un sistema de organización de contingencias externas que tiene como objetivo controlar de manera estricta un ambiente determinado, de tal manera que permita controlar la conducta de una persona o de varias personas en un entorno determinado. Para lograr el éxito de la aplicación de esta técnica, pues, ¿qué va a ser necesario? Pues el control efectivo y exclusivo sobre los reforzadores. En cuanto a las recomendaciones para su aplicación, pues debemos manejar de forma correcta la demora del refuerzo, es decir, al inicio, pues entregar la ficha de forma muy frecuente y a medida que vamos avanzando ya se acumulan fichas para que adquieran un mayor valor y dependan menos del reforzador. Entre los elementos fundamentales pues estarán las fichas, las conductas y los reforzadores. En cuanto a las fases, puedes decir que la primera es la fase de muestreo o establecimiento de la ficha como reforzador generalizado. Por otro lado está la fase de establecimiento o implantación del programa y en tercer lugar la fase de desvanecimiento de la economía de ficha o finalización del control de la conducta por ficha. Dentro de las ventajas y desventajas vamos a encontrar las ventajas como potenciar el valor de los reforzadores, reduce la demora del reforzamiento, se evita interferencia de otros reforzadores, existe un rápido efecto y aceptación y control de varias conductas. En cuanto a las desventajas, pues algunas de ellas serían problemas para desvanecer el programa, también requiere altos costos y personal y una necesidad de control estricto del ambiente. En cuanto a los ámbitos de aplicación, pues encontramos que la economía de fichas se puede aplicar tanto en el grupo, tanto en grupo como individual, y sirve tanto para el desarrollo como para la reducción de conducta. En cuanto a los contratos de contingencia, puede decir que acuerdo entre las partes por el que se detallan las conductas que una o varias personas está dispuesta a realizar y en el que se especifican las consecuencias que le acompañará tras la realización de dichas conductas. O el objetivo sería establecer de manera precisa las conductas que han de realizarse y las consecuencias que las siguen. Dentro de las características básicas, pues debe contener al menos una serie de partes, como es la conducta que tienen que realizar cada una de las personas implicadas, la frecuencia y duración con que se deben emitir dichas conductas, las consecuencias que se obtendrán por la emisión de la conducta, las consecuencias que se obtendrán por la no emisión de cada conducta, los criterios de acuerdo para evaluar si se ha realizado o no la conducta del contrato, el momento en el que se obtendrán las consecuencias, el momento de inicio del contrato y duración del mismo. En cuanto a las normas o recomendaciones, pues estará el dejar claro cuál es la conducta concreta que se desea obtener, especificar el límite de tiempo de duración del contrato, evitar la demora del refuerzo. En cuanto a las variantes del contrato, encontramos contratos unilaterales o bilaterales, los contratos impares y contratos múltiples. Y dentro de las ventajas y desventajas encontramos ventajas como sus efectos son largos, mejora las habilidades personales, reduce la ansiedad, y desventajas como problemas para formular los acuerdos, especificar las conductas de modo registrable. En cuanto a las reglas, decir que la conducta exigida debe ser sencilla, que la conducta deseada debe dividirse en pequeñas partes, que primero se utilizan refuerzos materiales y después sociales, que el contrato debe especificar conductas concretas con criterios precisos que señalan cuándo se ha cumplido o no. Y también debe ser usado de manera sistemática y no solo en ocasiones o periodos aislados. Y los ámbitos de aplicación pues son el contexto escolar, la terapia psicológica y las relaciones interpersonales. Pues bien, aquí llegaría el tema 9 y pasamos al tema 10, que se basa más en las técnicas de autocontrol. En primer lugar tenemos un poquito de una introducción histórica donde encontramos pues modificación de conducta de Skinner, los primeros estudios empíricos en los años 60, aunque tiene su inicio formal alrededor de los 70 con la publicación de los primeros manuales y las primeras investigaciones.
En cuanto a las bases teóricas y experimentales, pues destacamos autores como Skinner, como he nombrado anteriormente, basado en el autocontrol, que es el mejor modo para controlar el comportamiento a partir del propio repertorio conductual. Otros autores como Bandura, ya en el 1977, donde añade una variable más, que son las expectativas de autoeficacia. En cuanto al procedimiento, pues encontramos una serie de fases, como es la fase educativa o de información, la fase de entrenamiento, la fase de aplicación. En cuanto a las técnicas, pues tanto la autoobservación como el autorregistro. Eso en cuanto al cambio de conducta, y en cuanto a la planificación ambiental, pues un poquito más se basaría en el control de estímulos, del contrato de contingencia o el entrenamiento en el empleo de respuestas alternativas. En cuanto a las técnicas, pues tenemos por un lado las técnicas de programación conductual, que engloba el autorrefuerzo y el autocastigo. En cuanto a los factores que influyen en el autocontrol, tenemos los factores internos y externos. Los externos se basan en el contexto familiar y el contexto escolar, y internos dentro ya del área cognitiva, que se basa pues en la atención, memoria, observación, el área socioemocional, ya mucho más en las emociones, sentimientos y en la relación que existe con los demás. El área comunicativa ya se basa más en el desarrollo tanto del lenguaje receptivo como el expresivo, y el área psicomotora, que se desarrolla en los movimientos y el control de la respuesta. En cuanto a beneficios y consecuencias del autocontrol, pues como beneficio podemos destacar que se comprende y expresa los sentimientos, se orienta a unas acciones y emociones, que aumenta la autoestima y la autonomía, se controla el propio conocimiento, el comportamiento, y como consecuencia pues que no se comprenden bien los propios sentimientos y los de los demás, que tienen dificultades en la solución de problemas y se exhiben conductas antisociales y agresivas. Dentro del programa de intervención educativa sobre el autocontrol, pues tenemos un programa de tratamiento cognitivo-conductual, programa de intervención educativa de autocontrol y desarrollo de la moral, la autonomía en las tareas preescolares, el programa de manejo de conductas agresivas, autocontrol y habilidades en niños, también el manual de autocontrol de enojo, que es un tratamiento mucho más cognitivo-conductual, y un programa de tratamiento cognitivo-conductual para aquellos niños con cualquier trastorno de déficit de atención o hiperactividad, lo que denominamos TDAH. Pues bien, hasta aquí abarcaría la unidad 10 y me gustaría dar gracias por su atención.